Aquel hombre que una vez caminó por las alfombras rojas de las finanzas mundiales como un león hambriento, hoy se arrastraba hacia su propia casa como una sombra herida, casi invisible bajo la lluvia torrencial que azotaba la ciudad. Mauricio sentía que cada gota de agua era un clavo más en el ataúd de su orgullo. Sus manos, las mismas que habían estrechado las de presidentes y magnates, ahora temblaban violentamente al aferrarse al volante de un coche de lujo que en cuestión de horas dejaría de pertenecerle. El silencio dentro del habitáculo era tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón, un ritmo acelerado y errático que le recordaba que seguía vivo, aunque por dentro se sintiera completamente muerto. Miró por el espejo retrovisor y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes afilados como cuchillos y llenos de una ambición inquebrantable, ahora estaban nublados por una derrota que no lograba procesar. Lo había perdido todo. El imperio que construyó piedra sobre piedra, sacrificando noches de sueño, amistades y, lo más doloroso, el crecimiento de sus propios hijos, se había esfumado en una tarde de traiciones y firmas legales. Y antes de seguir con esta historia que apenas comienza a revelarnos sus secretos más profundos, te invito de todo corazón a que te suscribas al canal y actives la campanita. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida contigo. Además, me encantaría saber desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy. Deja tu comentario aquí abajo, pues leerte es para mí el mayor de los honrosos privilegios. Sigamos ahora con el camino de Mauricio hacia su destino. La mansión apareció ante él como un mausoleo de mármol y cristal. Era una propiedad imponente, situada en la zona más exclusiva, rodeada de muros altos que él mismo había mandado a construir para proteger su privacidad, pero que hoy se sentían como las paredes de una celda de oro. Mauricio apagó el motor y se quedó allí, sentado en la penumbra, viendo cómo el limpiaparabrisas luchaba inútilmente contra la tormenta. En el asiento del copiloto descansaba una carpeta de cuero negro que contenía los documentos de la quiebra técnica. Eran papeles fríos, llenos de términos legales y cifras en rojo, pero para él eran el acta de defunción de su identidad. ¿Quién soy yo si no soy el gran Mauricio Valdés?, se preguntó en un susurro que se perdió en el estruendo de un trueno lejano. Había pasado 20 años convencido de que su valor como hombre y como padre radicaba en el saldo de sus cuentas bancarias y en el prestigio de su apellido. Había olvidado el sonido de la risa de sus hijos y el calor de un abrazo sincero, sustituyéndolos por juguetes caros y transferencias mensuales a las cuentas de los empleados que realmente criaban a los pequeños. Recordó con una amargura punzante la reunión de esa tarde. Sus socios, aquellos a los que llamó amigos en cenas lujosas, le habían dado la espalda con la frialdad de quien se sacude el polvo de los zapatos. Esteban, su mano derecha, el hombre que conocía todos sus secretos, fue quien entregó la estocada final. Mauricio pudo ver el brillo de la codicia en los ojos de su antiguo aliado, mientras éste firmaba los documentos que despojaban a Mauricio de su presidencia. Los negocios no tienen corazón, Mauricio. Tú mismo me lo enseñaste, le había dicho Esteban con una sonrisa cínica que todavía le quemaba en el pecho. En ese momento, Mauricio comprendió que había pasado su vida construyendo una fortaleza sobre arena movediza. Había enseñado a los demás a ser despiadados, y ahora esa misma falta de piedad lo había dejado en la calle, con las manos vacías y el alma rota. Finalmente, reunió el valor necesario para abrir la puerta del coche. El frío de la lluvia caló sus huesos de inmediato, empapando su traje de sastre de $3,000 como si fuera un trapo viejo. Caminó hacia la entrada principal, cada paso pesaba 1 tonelada. El jardín, perfectamente podado por un equipo de paisajistas que ya no podría pagar, brillaba bajo la luz de los faroles eléctricos. Todo era impecable, ordenado, gélido. Esa era la ley en la casa de los Valdés. Nada de desorden, nada de ruidos innecesarios, nada que perturbara la imagen de perfección que Mauricio exigía. Siempre había creído que el orden externo compensaba el caos interno que sentía desde que su esposa, Lucía, falleció 5 años atrás. Ella era el alma de ese hogar, la que ponía flores frescas en los jarrones,
y la que permitía que los niños corrieran por los pasillos. Tras su partida, Mauricio cerró las ventanas de su corazón y convirtió la casa en un museo dedicado a su propia importancia. Al llegar a la gran puerta de roble, se detuvo. Buscó sus llaves con dedos torpes y por un segundo consideró dar media vuelta y desaparecer en la noche. Tenía miedo. No miedo al hambre o a la falta de techo, sino miedo a mirar a los ojos a sus 3 hijos pequeños, Diego, de 8 años, y los gemelos Sofía y Mateo, de 5, y decirles que el superhéroe que lo podía todo ya no tenía nada. ¿Cómo les explicaría que tendrían que dejar su escuela privada, sus clases de equitación y este palacio donde cada rincón estaba lleno de sus privilegios? La vergüenza era un ácido que le corroía las entrañas. Se sentía un impostor, un fracasado que se había escondido tras un muro de billetes para no tener que lidiar con el dolor de la pérdida de su mujer. Respiró hondo, tratando de recomponer su máscara de frialdad, aunque las lágrimas ya se mezclaban con el agua de lluvia en su rostro. Giró la llave y la puerta se abrió con un gemido pesado. El vestíbulo estaba en silencio, iluminado por una lámpara de cristal que proyectaba sombras alargadas sobre el suelo de granito. El olor a cera y a perfume ambiental era el mismo de siempre, un aroma que le recordaba a la soledad asistida. Mauricio dejó su maletín en la mesa de la entrada y se despojó del abrigo empapado, dejándolo caer al suelo sin importarle que se arruinara. Ya nada de eso importaba. En ese silencio sepulcral, esperaba oír el eco de sus propios pensamientos de derrota, pero algo interrumpió la quietud. Desde el fondo de la casa, más allá de los grandes ventanales que daban al jardín trasero, comenzó a filtrarse un sonido que Mauricio no lograba identificar al principio. Era un sonido rítmico, acompañado de gritos agudos, y una risa que sonaba casi escandalosa para los estándares de esa propiedad. No era la música clásica que él solía poner para mantener un ambiente de clase, ni el televisor con programas educativos. Era algo salvaje, algo vibrante. Frunció el ceño, sintiendo una chispa de su antigua irritación. ¿Quién se atrevía a romper el orden de su santuario en una noche tan lúgubre? Con el corazón latiendo con fuerza, no por el ejercicio, sino por la extrañeza de la situación, caminó hacia la sala principal que comunicaba con el jardín. Lo que estaba a punto de ver no solo desafiaría su autoridad como dueño de casa, sino que pondría a prueba cada una de las creencias sobre las que había edificado su existencia. Mauricio no lo sabía aún, pero en ese preciso instante, su verdadera riqueza estaba a punto de serle revelada de la forma más inesperada y humillante posible. Mauricio avanzó por el pasillo principal, sus pasos resonando en el suelo de mármol como ecos en una catedral vacía. Cada objeto que veía a su paso, los jarrones de la dinastía Ming, las pinturas abstractas de autores que apenas conocía, las lámparas de diseño italiano, le recordaban la magnitud de su error. Había pasado los últimos 5 años convirtiendo este hogar en un santuario de la perfección, pero en el proceso lo había transformado en una nevera emocional. Para Mauricio, el éxito no era solo tener dinero, era tener el control absoluto sobre su entorno. Y ese control incluía a sus hijos. Desde la muerte de Lucía, la casa se había llenado de reglas. No se corre en los pasillos. No se habla con la boca llena. No se debe hacer ruido después de las 7 de la tarde. Mauricio recordaba una cena, apenas 3 meses atrás, en la que el pequeño Mateo dejó caer accidentalmente un vaso de cristal tallado. El sonido del vidrio rompiéndose fue como un disparo en medio de la cena silenciosa. Mauricio no gritó. Su método era mucho más cruel. El silencio gélido. Miró al niño con tal decepción que el pequeño rompió a llorar, no por el vaso, sino por la mirada de un padre que parecía un extraño. «Señor Valdez, los niños ya terminaron sus lecciones de piano», le había dicho la anterior niñera esa misma noche, con la voz temblorosa. «Bien, que se retiren a sus cuartos. No quiero ser interrumpido durante mis llamadas con Londres», respondió él, sin siquiera levantar la vista de su tableta. Ese era el ritmo de vida en la mansión. Los niños eran como pequeños soldados en una exhibición, impecables en sus uniformes escolares, educados por los mejores tutores, pero con una tristeza profunda instalada en sus pupilas.
Mauricio creía que les estaba dando lo mejor, pero en realidad les estaba dando lo más caro. Les compraba consolas de videojuegos que nunca jugaba con ellos, caballos de raza que ellos temían montar, y una casa tan grande que a veces los niños se sentían perdidos en su propia habitación. Él se convencía a sí mismo de que Lucía habría querido esto. Tienen que ser fuertes, el mundo es un lugar despiadado, se repetía como un mantra para justificar su propia ausencia. Cada vez que Diego intentaba mostrarle un dibujo, o que Sofía quería contarle un sueño que había tenido, Mauricio miraba su reloj. Ahora no, papá está trabajando por tu futuro, decía, sin darse cuenta de que el futuro se construye en los ahora que estaba desperdiciando. Su vida era un ciclo interminable de aeropuertos, hoteles de 5 estrellas y salas de juntas. La mansión era solo una parada técnica donde cambiaba de maleta y de traje. A veces, regresaba de un viaje de 2 semanas y encontraba a sus hijos más altos, con voces diferentes, y sentía un pinchazo de culpa que rápidamente sofocaba con otro regalo costoso. El dinero era su armadura y su lenguaje. Si los niños estaban sanos y la casa estaba en orden, él sentía que estaba cumpliendo su deber. Pero esa noche, mientras se acercaba a los grandes ventanales, esa estructura de hielo empezó a agrietarse. El sonido que venía del jardín era un desafío directo a su autoridad, a sus reglas y a su orden. Era el sonido de la vida reclamando su lugar en un cementerio de lujos. Mauricio recordó una frase que Lucía le dijo una vez. Mauricio, el día que dejes de escuchar las risas de tus hijos, habrás perdido la dirección de tu alma. En aquel entonces, él se rió y la besó, pensando que era solo una exageración romántica. Hoy, con los bolsillos vacíos y el corazón latiendo con una furia contenida, se dio cuenta de que ese silencio que él tanto defendía era, en realidad, el sonido de su propia soledad. A través del cristal empañado por la lluvia, vio las luces del jardín encendidas. No eran las luces tenues y elegantes que él había programado, eran focos potentes que iluminaban una escena que parecía sacada de una pesadilla para un hombre de su carácter. El orden se había roto, la perfección había muerto. Y en medio de todo ese caos, estaba ella, la mujer que él apenas conocía y a la que le pagaba un sueldo para que fuera una sombra eficiente, no un torbellino de desorden. Mauricio apretó los puños, sintiendo que, después de haber sido humillado por sus socios en la oficina, no iba a permitir ser humillado por una empleada en su propia casa. Lo que no sabía era que esa humillación sería el inicio de su salvación. Elena había llegado a la mansión de los Valdés hacía apenas 3 semanas, cargando poco más que una maleta de cartón desgastada y una sonrisa que parecía no apagarse nunca, ni siquiera ante la gélida recepción de Mauricio. Desde el primer día, ella se sintió como una mariposa atrapada en un congelador. Aquella casa, con sus techos altos y sus muebles que costaban más que la vida entera de una familia humilde, le causaba escalofríos. No por el lujo, sino por la ausencia total de amor en el aire. Elena, una mujer que venía de un pequeño pueblo donde las puertas nunca se cerraban y la comida se compartía aunque solo hubiera frijoles en la mesa, no podía comprender cómo 3 niños tan hermosos vivían como prisioneros en su propia piel. Para Mauricio, Elena era simplemente la nueva. Ni siquiera se había tomado el tiempo de aprender su apellido. La veía como una mujer ruidosa, con ese acento cantarín de la gente del campo y esa costumbre irritante de cantar mientras limpiaba o preparaba la merienda. Él buscaba una sombra eficiente, alguien que mantuviera a los niños alimentados y callados, pero Elena era luz pura. Ella veía lo que Mauricio se negaba a ver, que Diego tenía los hombros cargados de una responsabilidad que no le correspondía, y que los gemelos, Sofía y Mateo, buscaban afecto en los rincones más oscuros de la casa. Elena decidió que, si ese hombre no quería ser padre, ella al menos sería el calor que esos pequeños necesitaban para no marchitarse. Esa tarde, mientras la tormenta empezaba a ceder paso a un sol anaranjado y húmedo, Elena miró a los niños a través del cristal. Estaban sentados en el sofá, con sus libros de texto, moviendo las piernas con nerviosismo, esperando a que el reloj marcara la hora de la cena silenciosa. Entonces,
ella tomó una decisión que cambiaría el destino de esa noche. ¿Saben qué?, dijo con una complicidad traviesa en la mirada. El jardín está pidiendo a gritos que alguien lo use. Los niños la miraron con asombro, casi con miedo. Papá dice que no podemos salir si está mojado, murmuró Diego. Pero Elena ya estaba abriendo la puerta, con los pies descalzos y una manguera en la mano, invitándolos a descubrir que el barro no es suciedad, sino el uniforme de la libertad. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido, y suscríbete para no perderte las próximas. Tu compañía es lo que hace que estas narraciones cobren vida y lleguen a más personas que necesitan un mensaje de esperanza. Mauricio, desde el otro lado del vidrio, veía a Elena como si fuera una invasora. La veía correr con su delantal blanco, ahora manchado de tierra, agitando la manguera como si fuera una varita mágica que lanzaba diamantes de agua sobre sus hijos. Es una ignorante, pensó él con el veneno de la amargura subiendo por su garganta. No tiene clase, no tiene educación. Está arruinando todo por lo que he trabajado. Para un hombre que acababa de perder su fortuna, ver a sus hijos ensuciándose era como ver el último vestigio de su estatus desmoronarse. Él creía que la dignidad estaba en el traje planchado, mientras que Elena, con el cabello empapado pegado a la cara, sabía que la dignidad estaba en el derecho a ser feliz. La risa de los gemelos era algo que Mauricio no lograba procesar. Era un sonido agudo, vibrante, que parecía romper las capas de hielo que él había construido alrededor de su corazón. Vio a Mateo caer al suelo, y en lugar de levantarse llorando y buscando la aprobación de su padre, el niño simplemente rodó por el césped, riendo con tanta fuerza que tuvo que sostenerse el estómago. Elena estaba allí, no para reprenderlo, sino para lanzarle otro chorro de agua fresca, celebrando su caída como si fuera una victoria. Mauricio sintió una punzada de celos, aunque no quería admitirlo. Aquella mujer, a la que él consideraba inferior por su origen y su pobreza, estaba logrando en 20 minutos lo que él no había logrado en 5 años. Que sus hijos se sintieran vivos. La odiaba por su alegría, la odiaba por su falta de miedo, y sobre todo, la odiaba porque, en medio de su ruina total, ella se veía mucho más rica que él. Pero el odio era solo la máscara de una envidia profunda. Mientras él se aferraba a sus papeles de quiebra, Elena se aferraba a la vida. Mauricio dio un paso hacia la puerta del jardín, con la intención de detener aquella locura y despedir a Elena en ese mismo instante, sin saber que lo que estaba a punto de suceder no sería el final de su autoridad, sino el inicio de su transformación más dolorosa y necesaria. Mauricio permaneció inmóvil tras el cristal, pero sus ojos ya no veían el jardín empapado. Su mente lo había transportado a una tarde soleada, 5 años atrás. En ese mismo césped, Lucía solía sentarse a leerles cuentos a los niños. Ella era todo lo que Mauricio no era. Era luz, era música, era el aroma a pan recién horneado y flores silvestres. Lucía tenía la capacidad de transformar una tarde aburrida en una aventura épica con solo un par de sábanas viejas y mucha imaginación. Pero el cáncer se la llevó en apenas 6 meses, dejando un vacío que el dinero, por más que Mauricio lo intentara, nunca pudo llenar. El día del funeral, Mauricio no lloró frente a nadie. Se mantuvo erguido, con el rostro de piedra, recibiendo las condolencias de los socios que hoy le daban la espalda. En su mente de ingeniero y hombre de negocios, el dolor era una debilidad que debía ser erradicada. Esa noche, al entrar en la habitación vacía de su esposa, tomó una decisión fatal. Si no podía proteger a su familia de la muerte, al menos la protegería de la pobreza y de la incertidumbre. Convirtió su duelo en una ambición desmedida. Se convenció de que cada $1.000.000 en el banco era un ladrillo más en la fortaleza que mantendría a sus hijos a salvo de cualquier sufrimiento. Sin embargo, lo que Mauricio no entendió es que, al levantar esos muros de oro, dejó a sus hijos fuera de su corazón. Diego, que entonces tenía solo 3 años, buscaba la mano de su padre en los pasillos, pero encontraba a un hombre hablando por teléfono sobre acciones y adquisiciones. Los gemelos, que apenas eran unos bebés cuando Lucía partió, crecieron conociendo a su madre solo por los retratos al óleo colgados en las paredes,
retratos que Mauricio mandó a limpiar religiosamente cada semana, mientras él mismo se olvidaba de besar las mejillas reales de sus hijos antes de dormir. La mansión se volvió gélida. Mauricio reemplazó los girasoles que tanto le gustaban a Lucía por arbustos ornamentales de mantenimiento costoso y apariencia perfecta. Quitó las alfombras coloridas, donde los niños jugaban, para instalar suelos de mármol que brillaban como espejos, pero que eran demasiado fríos para los pies descalzos. En su afán por ser el mejor proveedor, se convirtió en un fantasma que habitaba la misma casa que sus hijos sin llegar a conocerlos nunca. Les compraba los juguetes más sofisticados del mercado, pero se olvidaba de preguntarles cómo les había ido en el colegio. Para él, el éxito era que sus hijos fueran los mejor vestidos, los mejor educados y los más disciplinados, como si fueran extensiones de su propia marca empresarial. «Papá, ¿puedes venir a jugar conmigo?», le había preguntado Mateo una vez, hace un par de años, extendiéndole un pequeño dinosaurio de plástico. «Ahora no, hijo. Papá está cerrando un trato muy importante para que nunca te falte nada», respondió Mauricio, sin apartar la vista de su computadora. «Pero solo me faltas tú», susurró el niño mientras se alejaba, una frase que Mauricio escuchó pero que decidió ignorar, enterrándola bajo el peso de sus responsabilidades autoimpuestas. Ese era el imperio que Mauricio defendía con tanta ferocidad, un imperio construido sobre la ausencia y el silencio. Él creía que su rigidez era una forma de amor, una manera de preparar a sus hijos para un mundo que él consideraba una jungla. Pensaba que si los niños aprendían a vivir en un entorno de orden absoluto y sin emociones desbordadas, serían invencibles. No se daba cuenta de que los estaba marchitando, convirtiéndolos en seres pequeños y asustados que medían sus palabras para no molestar al gran hombre que pagaba las cuentas. Ahora, al ver a Elena bajo la lluvia, Mauricio sentía que ella estaba profanando un templo. Pero en el fondo, lo que realmente le dolía era que esa mujer humilde estaba usando la misma magia que Lucía tenía. Elena no tenía miedo al desorden, no tenía miedo a la risa escandalosa, no tenía miedo a ser vulnerable. Y ver a sus hijos responder a ese estímulo con tanta entrega le recordaba a Mauricio todo lo que él había decidido asesinar dentro de sí mismo el día que enterró a su esposa. La furia que sentía no era contra la niñera, aunque él se dijera lo contrario. Era la rabia de un hombre que se da cuenta, demasiado tarde, de que ha pasado años construyendo una jaula de cristal para los pájaros que más amaba, mientras alguien más, con una simple manguera y un corazón abierto, les estaba enseñando a volar. Mauricio abrió la puerta acristalada con una violencia contenida, dejando que el aire húmedo y el sonido de las risas invadieran la pulcritud de la sala. El choque térmico fue inmediato, pero no tanto como el choque de voluntades que estaba a punto de ocurrir. Elena, al verlo allí de pie, con su traje empapado y los ojos inyectados en una mezcla de rabia y agotamiento, detuvo el flujo del agua. Los niños, Diego, Sofía y Mateo, se quedaron congelados en medio del jardín, con el lodo escurriendo por sus ropas de marca y la alegría desvaneciéndose de sus rostros como si alguien hubiera apagado la luz de un solo golpe. El silencio que siguió fue sepulcral, roto solo por el goteo constante de la lluvia que aún caía de los árboles. ¿Se puede saber qué significa esta falta de respeto?, preguntó Mauricio, con una voz que era un susurro peligroso, cargado de toda la frustración que traía de la calle. Elena, le pago para que cuide a mis hijos, no para que convierta mi hogar en un chiquero de feria. Mírelos, están arruinados, parecen mendigos. Elena soltó la manguera, que cayó sobre el césped con un sonido sordo, y caminó hacia él sin bajar la mirada. No había desafío en sus ojos, sino una compasión que a Mauricio le resultó más insultante que cualquier grito. Ella se detuvo a 2 metros de él, con el delantal manchado y el cabello pegado a las sienes. «Señor Mauricio, con todo respeto, lo que está arruinado aquí no es la ropa de los niños», respondió ella con una calma asombrosa. «La ropa se lava, el lodo se quita con jabón, pero el alma de estos pequeños se estaba secando por falta de vida. Ellos no son mendigos, son niños que por fin hoy han recordado cómo suena su propia risa». Mauricio soltó una carcajada amarga, una que nació desde el lugar más oscuro de su orgullo herido. Dio un paso hacia ella,
tratando de usar su estatura y su posición para intimidarla. En ese momento, él necesitaba desesperadamente sentirse poderoso sobre alguien, ya que en el mundo de los negocios acababa de ser pisoteado. Usted no entiende nada, Elena. Usted viene de un mundo donde el desorden es la norma porque no tiene nada que perder. En esta casa hay una imagen que mantener, hay una disciplina que seguir. Usted es solo una empleada, una mujer que contraté para seguir órdenes, no para darnos lecciones de psicología barata. Mañana mismo quiero que recoja sus cosas. No permitiré que su falta de educación contamine el futuro de mis hijos. Los niños, que escuchaban todo desde el jardín, bajaron la cabeza. Mateo comenzó a sollozar en silencio, y Diego, el mayor, apretó los puños, debatiéndose entre el miedo a su padre y el amor que ya sentía por esa mujer que les había devuelto el brillo a los ojos. Elena, lejos de acobardarse por la amenaza de despido, dio un paso más hacia Mauricio, quedando a escasos centímetros de él. «Puede despedirme ahora mismo si eso calma su orgullo, señor», dijo ella, bajando el tono de voz para que solo él pudiera escucharla. «Pero déjeme decirle una verdad antes de irme. Usted me mira desde arriba porque tiene cuentas bancarias y títulos, y cree que mi pobreza me quita el derecho a saber lo que es importante. Pero yo, que he enterrado a mis padres y he criado a mis hermanos con las manos vacías, sé algo que usted ha olvidado. Usted cree que los está protegiendo del mundo, pero solo los está protegiendo de usted mismo. Los está convirtiendo en estatuas de mármol en un museo de soledad». Mauricio sintió que una grieta invisible se abría en el centro de su pecho. Las palabras de Elena eran flechas que daban en el blanco de una verdad que él había intentado ocultar tras su arrogancia. Recordó a Lucía. Recordó cómo ella solía decirle que el amor no se mide en lo que se compra, sino en lo que se comparte. Pero el dolor de su fracaso financiero volvió a nublar su juicio. Él no podía permitirse ser débil, no ahora que sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¡Basta!», rugió él, señalando hacia el interior de la casa. «Niños, a sus habitaciones ahora mismo. Sin cenar, Elena. Limpie este desastre, y mañana a primera hora quiero verla fuera de mi propiedad. No quiero volver a escuchar su voz». Elena asintió con una dignidad que dejó a Mauricio sin aliento. Ella no suplicó, no pidió perdón, no lloró por su empleo. Simplemente caminó hacia los niños, les puso las manos en los hombros con una ternura infinita y los guió hacia las duchas, ignorando por completo la presencia del hombre que creía ser el dueño de sus vidas. Mauricio se quedó solo en el umbral, viendo cómo el agua que traía en su ropa formaba un charco oscuro en el mármol impecable del salón. Esa noche, el silencio volvió a reinar en la mansión. Pero ya no era el silencio de la paz, sino el de una guerra interna que Mauricio estaba perdiendo. Se sentó en su despacho a oscuras, con la carpeta de la quiebra frente a él, y por primera vez en años, las lágrimas que tanto había reprimido empezaron a brotar. No lloraba por el dinero perdido, aunque eso era lo que se decía a sí mismo. Lloraba porque esa mujer, sin educación, le había quitado la venda de los ojos. Se dio cuenta de que Elena tenía razón. Él era el hombre más rico del cementerio que él mismo había construido. Pero en ese jardín, bajo la lluvia, ella había demostrado ser más poderosa que todos sus millones. La grieta en su armadura ya no podía cerrarse. Y aunque su orgullo le gritaba que la echara de su vida, su corazón, ese órgano que creía muerto, empezaba a latir con una angustia que solo el arrepentimiento podía sanar. La noche avanzaba con una lentitud tortuosa, y dentro del despacho de Mauricio, el aire parecía haberse agotado. Sobre el escritorio de caoba maciza, la lámpara de luz tenue iluminaba el último documento que faltaba por revisar. Era un papel frío, con sellos oficiales y firmas que sentenciaban el final de 2 décadas de ambición ciega. Mauricio sostuvo la pluma estilográfica, la misma que había usado para cerrar tratos millonarios en Singapur y Nueva York, pero ahora le pesaba como si estuviera forjada en plomo. Con un trazo tembloroso, estampó su nombre por última vez. Al soltar la pluma, el sonido del metal chocando contra la madera resonó como un disparo en el silencio de la mansión. Se acabó. Ya no era el dueño de la constructora, ya no era el accionista mayoritario de la cadena de hoteles,
Ya no era el hombre al que todos temían y respetaban. En ese preciso instante, Mauricio Valdés era un hombre en la ruina, un gigante despojado de su armadura, un náufrago en su propia oficina. Se reclinó en su sillón de cuero, cerrando los ojos. Durante años, ese despacho había sido su refugio, el lugar donde se sentía invencible. Pero ahora, las paredes llenas de premios y fotografías con personajes influyentes parecían burlarse de él. ¿Qué les voy a decir?, se preguntaba una y otra vez, con la voz quebrada por una angustia que no lograba contener. En su mente, el valor de un padre estaba directamente relacionado con su capacidad para proveer lujos. Él no sabía cómo ser un padre que simplemente está. No sabía cómo abrazar sin tener un regalo caro en la mano para compensar su falta de palabras. Se imaginaba a sus hijos mirándolo con desprecio al enterarse de que tendrían que abandonar la mansión, que sus caballos serían vendidos y que sus vidas de privilegios se habían esfumado por su mala cabeza. El miedo al rechazo de sus propios hijos era un ácido que le quemaba las entrañas más que la pérdida de todo su dinero. Se levantó y caminó hacia el ventanal. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un rastro de humedad y el aroma fresco de la tierra mojada. Desde allí, podía ver el jardín oscuro, el mismo escenario donde horas antes Elena había desatado aquella locura que tanto lo había enfurecido. Ahora, en la soledad de su derrota, la rabia de la tarde le parecía un mecanismo de defensa absurdo. Se dio cuenta de que había gritado y humillado a la niñera no por el lodo en la ropa de los niños, sino porque verlos felices sin necesidad de su dinero lo hacía sentir irrelevante. Si ellos podían reír y disfrutar con un poco de agua y barro, ¿para qué servían entonces todos sus sacrificios? ¿Para qué servían las noches sin dormir y la ausencia constante? La verdad le golpeó el rostro con la fuerza de un huracán. Él se había vuelto innecesario en su propia familia, y su fortuna era lo único que lo mantenía conectado a ellos. O al menos, eso era lo que su orgullo herido le dictaba. Mauricio salió del despacho y comenzó a caminar por los pasillos en sombras. Cada paso que daba por la alfombra persa se sentía como una despedida. Miró los retratos de Lucía y sintió una vergüenza insoportable. «Te fallé, Lucía», susurró, apoyando la frente contra la pared fría. «Te prometí que nunca les faltaría nada, y hoy se los he quitado todo». Se sentía un fraude. Un capitán que había hundido el barco con toda su tripulación a bordo. La idea de la pobreza no lo asustaba por el hambre, sino por la pérdida de la máscara que lo protegía del mundo. Sin su traje de seda, sin sus coches de alta gama, sin su estatus, Mauricio se sentía desnudo, pequeño y vulnerable. Era un hombre que había olvidado cómo hablar el lenguaje de los sentimientos, y ahora, que el lenguaje del dinero se le había agotado, se encontraba mudo frente a su propia vida. Se acercó a la habitación de los niños y se detuvo ante la puerta entreabierta. Escuchó sus respiraciones acompasadas y sintió un nudo en la garganta que casi no lo dejaba respirar. En cualquier otro momento, habría entrado para verificar que todo estuviera en orden, de manera mecánica y distante. Pero hoy, el peso de su fracaso lo mantenía anclado al suelo del pasillo. Tenía miedo de entrar y que ellos pudieran oler su derrota, que pudieran ver en sus ojos que el gran proveedor ya no existía. Se sentía indigno de tocarlos, indigno de ser su padre. Mañana lo sabrán todo, pensó con amargura. Mañana se darán cuenta de que su padre es un perdedor. Bajó las escaleras lentamente, sintiendo que la mansión, antes su palacio, ahora era una cáscara vacía. Se dirigió hacia la cocina, buscando un vaso de agua para calmar la sequedad de su boca, pero se detuvo al ver una luz encendida en el área de servicio. Era Elena. Estaba allí, sentada en una silla sencilla, remendando uno de los uniformes escolares que se habían rasgado durante la batalla en el jardín. Mauricio la observó en silencio desde la penumbra. Ella se veía cansada, pero había una paz en su rostro que él no lograba comprender. A pesar de que él la había despedido con odio y soberbia, ella seguía allí, cuidando de los detalles, protegiendo lo poco que quedaba de esa familia. En ese momento, Mauricio comprendió que el imperio que acababa de perder era de papel. Pero el imperio de esa mujer, hecho de servicio y entrega, era inquebrantable.
Con el corazón pesado y los ojos nublados, Mauricio se preparó para el día siguiente, sin saber que el clímax de su vida no ocurriría en una oficina, sino en el lodo del jardín que tanto había despreciado. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas del salón con una crueldad innecesaria, iluminando cada mota de polvo en el aire y cada rincón de aquella mansión que, a partir de hoy, ya no era más que un hermoso cascarón vacío. Mauricio no había dormido ni un solo minuto. Se había quedado sentado en el borde de su cama, con el traje de ayer todavía puesto, arrugado y manchado, sintiendo el peso de los siglos sobre sus hombros. Bajó las escaleras con el alma a rastras, decidido a terminar con la farsa. Iba a buscar a Elena, le entregaría su último cheque y le pediría que se marchara antes de que los camiones de mudanza llegaran a desmantelar su orgullo. Caminó hacia el ventanal del jardín, pero lo que vio al otro lado del cristal hizo que su corazón diera un vuelco violento. El césped, que tanto dinero le había costado mantener impecable, era ahora un campo de batalla de alegría y desorden. A pesar de que la lluvia había cesado, el suelo seguía empapado, y Elena, haciendo caso omiso a su orden de despido, estaba allí de nuevo. Había conectado la manguera y estaba llenando una pequeña piscina de plástico que Mauricio ni siquiera sabía que existía en la casa. Los niños, Diego, Mateo y Sofía, corrían descalzos, con las caras pintadas de lodo y los ojos brillando con una intensidad que Mauricio no recordaba haber visto jamás. Mauricio sintió que la rabia subía por su garganta como un veneno negro. «¿Cómo se atreve?», pensó, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Después de lo que le dije ayer, después de haberla despedido, se burla de mí en mi propia cara». Abrió la puerta del jardín de un golpe, dispuesto a gritar, a expulsarla a empujones si era necesario, a restaurar el orden aunque fuera lo último que hiciera como hombre rico. Pero justo cuando iba a soltar la primera palabra de su furia, el tiempo pareció detenerse. Se quedó mudo, con la boca abierta, a mitad de un paso. Su mirada se clavó en Diego, su hijo mayor, el niño que siempre había sido un pequeño adulto, serio y retraído. Diego estaba de rodillas en el barro, riendo a carcajadas, mientras intentaba atrapar a Mateo, que corría con un cubo de agua en la mano. Por un segundo, la imagen de Diego se superpuso con la de la propia Lucía. Era el mismo gesto, la misma forma de inclinar la cabeza hacia atrás al reír, la misma chispa de vida indomable que Mauricio creía haber enterrado junto a su esposa. Entonces, sus ojos se cruzaron con los de Elena. Ella no se asustó. No intentó esconderse ni pidió disculpas. Se quedó allí, sosteniendo la manguera, con el agua formando un arco de diamantes bajo el sol matutino, y le dirigió una mirada que no era de desafío, sino de una profunda y dolorosa ternura. Fue en ese instante cuando Mauricio bajó la vista hacia el suelo y vio algo que lo terminó de quebrar. Cerca de sus pies, sobre el césped manchado, había un pequeño barco de papel, hecho con uno de los folletos de lujo que Mauricio solía dejar olvidados por la casa. El barco estaba empapado, medio hundido en un charco, pero navegaba con una dignidad asombrosa. Mauricio se dio cuenta de que ese trozo de papel era la representación perfecta de su propia vida. Un objeto diseñado para el lujo, ahora náufrago en la realidad, pero que aún así se negaba a hundirse por completo. Levantó la vista de nuevo y observó a sus hijos. Sofía se acercó a él, sin miedo por primera vez en años, y con sus manitas llenas de lodo, le tocó el pantalón del traje. «Papá, mira», dijo la pequeña con una voz llena de asombro. «Elena dice que hoy es el día en que las flores beben mucha agua para hacerse fuertes». «¿Quieres ser fuerte con nosotros?». Aquella frase, tan simple y tan cargada de la sabiduría de la niñera, fue el golpe de gracia para el muro de hielo que rodeaba el corazón de Mauricio. Se dio cuenta de que, mientras él pasaba la noche llorando por la pérdida de sus oficinas y sus cuentas bancarias, Elena estaba preparando a sus hijos para la tormenta que se avecinaba. Ella no los estaba ensuciando, los estaba bautizando en la resiliencia. Les estaba enseñando que se puede ser feliz en medio del desastre, que el barro no es una desgracia si tienes a alguien que ría contigo mientras te limpias. Mauricio sintió que el aire regresaba a sus pulmones después de años de asfixia.
La escena frente a él era el clímax de su caída, y al mismo tiempo, el inicio de su ascenso. Se vio a sí mismo como lo que era, un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Un millonario que acababa de descubrir que la verdadera herencia de sus hijos no estaba en el testamento que acababa de ser anulado, sino en la capacidad de sentir el frío del agua en la piel y el calor de un abrazo compartido. Las lágrimas, que tanto había luchado por contener frente a sus socios y frente al espejo, empezaron a rodar por sus mejillas sin control. No eran lágrimas de derrota, sino de una liberación aterradora y hermosa. Elena apagó la manguera y caminó hacia él, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero con una presencia que llenaba todo el jardín. Mauricio la miró, y por primera vez en su vida no vio a una empleada. Vio a la maestra que el destino le había enviado para enseñarle que la riqueza es solo una cuestión de perspectiva. En ese jardín embarrado, bajo el sol de una mañana que marcaba su ruina financiera, Mauricio Valdez se dio cuenta de que nunca había sido tan rico como en ese preciso momento. Mauricio permaneció allí, con los zapatos de piel italiana hundiéndose en el lodo, ignorando por completo que el agua sucia estaba arruinando un traje que costaba más que el salario anual de muchas personas. Las lágrimas seguían surcando su rostro, limpiando los surcos de amargura que años de frialdad habían cavado en su piel. Elena se acercó despacio, con la manguera ya apagada, dejando que el silencio del jardín hablara por sí solo. Los niños, al ver a su padre en aquel estado de vulnerabilidad absoluta, se detuvieron. No se burlaron, no huyeron. Simplemente lo miraron con una mezcla de asombro y una compasión puramente infantil, esa que no juzga los fracasos, sino que abraza las heridas. «No se avergüence de esas lágrimas, señor Mauricio», dijo Elena con una voz suave, pero firme como una roca. «A veces, el alma necesita una tormenta propia para poder florecer de nuevo. Usted pensaba que el lodo ensuciaba a sus hijos, pero mire sus ojos. El lodo solo ha quitado la capa de tristeza que usted les puso encima con tanta regla y tanto silencio». Mauricio la miró, y por primera vez no intentó buscar una respuesta cínica o autoritaria. Se sintió pequeño, despojado de todos los títulos que ya no poseía. «Lo he perdido todo, Elena», confesó él, con la voz rota, apenas un hilo de sonido que parecía escaparse de un pecho que ya no podía aguantar más secretos. «La empresa, la casa, el prestigio, todo se ha ido. Mañana vendrán a decirme que ya no soy nadie. ¿Cómo voy a mirarlos a ellos? ¿Cómo voy a decirles que su padre es un fracasado que no supo cuidar lo que tenían?» Elena soltó un suspiro cargado de sabiduría ancestral y se colocó frente a él, obligándolo a mirar hacia donde Diego, Mateo y Sofía esperaban en silencio. «Usted se equivoca en lo más importante», respondió ella, señalando a los pequeños. «Usted cree que ellos lo aman por este palacio o por los juguetes que les compra. Pero escúcheme bien. Un niño no recuerda el precio de su ropa. Recuerda quién lo sostuvo de la mano cuando tenía miedo. No recuerdan la marca del coche. Recuerdan las canciones que cantaron en el camino. Lo que usted perdió hoy es solo papel y metal, cosas que el viento se lleva. Pero lo que estuvo a punto de perder para siempre son esos 3 corazones que están ahí fuera, esperando a que su padre regrese de esa guerra interna en la que se metió hace 5 años. Mauricio bajó la cabeza, avergonzado. Recordó todas las veces que había rechazado un dibujo de Diego por atender una llamada de negocios, todas las veces que no leyó un cuento a los gemelos porque estaba demasiado cansado de construir su futuro. El futuro ya estaba aquí, y era un campo de batalla lleno de barro. «Ellos no necesitan un millonario, señor», continuó Elena, acercándose un paso más. «Necesitan un padre. Necesitan a ese hombre que, según me contó Lucía una vez en una carta que dejó para quien cuidara a sus hijos, solía reírse hasta que le dolía la panza antes de que el mundo se volviera tan serio. Lucía sabía que este día llegaría. Ella sabía que usted se perdería en su propia ambición, y por eso me pidió, a través de una vieja amiga común, que viniera aquí cuando sintiera que la casa estaba demasiado fría». Mauricio sintió un escalofrío al escuchar el nombre de su difunta esposa. «¿Lucía lo sabía?», pensó con asombro.
La revelación de que Elena no estaba allí por pura casualidad, sino como parte de un plan de amor diseñado desde el pasado, fue la estocada final para su arrogancia. Se dio cuenta de que su esposa, incluso en sus últimos días, había tenido más visión que él. Ella no quería herederos ricos, quería hijos amados y un esposo presente. En ese momento, Diego se acercó tímidamente. Llevaba en la mano una pequeña pelota de hule cubierta de tierra. Sin decir una palabra, se la extendió a su padre. Mauricio miró la pelota y luego miró a su hijo. En los ojos del niño no había juicio por la quiebra financiera, no había reproche por los años de ausencia. Solo había una invitación silenciosa a volver a casa, a la verdadera casa que no está hecha de ladrillos, sino de afectos. Mauricio tomó la pelota con dedos temblorosos. El frío del lodo en su mano se sintió, extrañamente, como la sensación más real que había experimentado en décadas. Miró a Elena, y vio en ella no a una empleada, sino a un ángel guardián que había tenido el valor de desafiarlo para salvar lo que quedaba de su humanidad. «Gracias, Elena», susurró él, y por primera vez, el nombre de la mujer sonó con respeto y gratitud en sus labios. Ella simplemente asintió, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Sabía que la batalla más difícil ya se había ganado. Mauricio ya no era el gigante caído. Era un hombre que empezaba a ponerse de pie sobre una base mucho más sólida que el dinero. El barro, que antes le parecía una suciedad intolerable, ahora le parecía el elemento más puro del mundo, porque era el único que había sido capaz de lavar el barniz de mentiras con el que había cubierto su vida. Mauricio se volvió hacia sus hijos. Se arrodilló en el suelo mojado sin importarle nada más, y por primera vez en 5 años abrió los brazos para recibirlos, no con un regalo, sino con su propio ser. Mauricio miró sus manos, esas que habían firmado sentencias de muerte para empresas rivales y que hoy sostenían una pelota de hule barata, cubierta de tierra. Sintió el peso de su saco de lana italiana, una prenda que costaba lo que una familia humilde ganaba en un año, y de repente, esa tela le pareció una armadura asfixiante, una piel muerta que ya no le pertenecía. Con un movimiento lento, casi ritual, se desabrochó los botones, se quitó el saco y ante la mirada atónita de sus 3 hijos, lo dejó caer sobre el césped empapado, permitiendo que el lodo lo devorara sin piedad. Luego vino la corbata de seda, ese nudo que lo había mantenido erguido y gélido durante 2 décadas. La desató y la arrojó lejos, como quien se quita una cadena que lo mantenía cautivo. Los niños retrocedieron un paso, confundidos. Nunca habían visto a su padre así, despeinado, con la camisa blanca manchada y los ojos rojos de tanto llorar. Mateo, el más pequeño, susurró con un hilo de voz: «Papá, ¿estás enojado?» Mauricio lo miró y sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos, pero esta vez los pedazos estaban vivos. Se arrodilló por completo, hundiendo sus pantalones de sastre en el barro, quedando a la altura de sus hijos. «No, mi amor», respondió Mauricio, y su voz, aunque quebrada, tenía una dulzura que los niños no conocían. «Papá no está enojado. Papá está despertando. Perdónenme. Perdónenme por haber estado tan lejos viviendo en la misma casa. Perdónenme por haber creído que lo más importante eran los juguetes y no los abrazos». Diego, el mayor, fue el primero en reaccionar. Caminó hacia él y con una valentía que solo nace del amor puro, le puso una mano embarrada en la mejilla. Mauricio cerró los ojos y se dejó tocar. El contacto de la mano de su hijo, tibia y sucia, fue el bálsamo más potente que jamás había sentido. En ese momento, el gran empresario murió definitivamente, y el hombre, el padre, el ser humano, nació entre los restos de su propia ruina. Mauricio rodeó a Diego con sus brazos y lo apretó contra su pecho, sin importarle que el barro pasara de la ropa del niño a su camisa de lujo. Luego atrajo a Sofía y a Mateo, y allí, en medio del jardín que antes era un monumento al orden, se formó un nudo de 4 personas que lloraban y reían al mismo tiempo. Elena observaba la escena desde unos metros de distancia, con las manos entrelazadas y una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Había cumplido su misión. Sabía que ese era el bautismo que la familia necesitaba. El agua de la manguera y el lodo de la tierra
Habían logrado lo que años de terapia y millones de dólares no pudieron: romper la maldición del silencio. Mauricio levantó la vista hacia ella y, a través del llanto, le dedicó una sonrisa de complicidad. Ya no era el patrón despidiendo a una empleada. Era un hombre agradeciendo a la mujer que le había devuelto la brújula de su vida. «¿A que no me atrapan?», gritó de repente Mauricio, rompiendo la solemnidad del momento con un arranque de alegría infantil que no sentía desde que Lucía estaba viva. Se puso en pie y empezó a correr por el jardín, chapoteando en los charcos, dejando que el agua le salpicara la cara. Los niños soltaron un grito de júbilo que debió escucharse en toda la vecindad. Empezaron a perseguirlo, lanzándole puñados de césped mojado y riendo con una fuerza que parecía hacer vibrar las paredes de la mansión. Mauricio se dejaba alcanzar, rodaba por el suelo con ellos, se cubría de lodo hasta las orejas y sentía que cada capa de suciedad externa limpiaba una capa de pecado interno. Se sentía ligero, casi etéreo. El peso del fracaso financiero, que por la mañana lo tenía pensando en el fin de su existencia, ahora le parecía una anécdota sin importancia. ¿Qué es una empresa comparada con esto?, pensaba mientras cargaba a Sofía sobre sus hombros y corría bajo el sol que volvía a brillar con fuerza. Esa tarde, la mansión de los Valdez dejó de ser un museo. Había huellas de pies embarrados en los pasillos de mármol, había risas que rebotaban en los techos altos, y había un hombre sentado en el suelo de la cocina, comiendo pan con mantequilla junto a sus hijos, y a una niñera que hoy se sentaba a la mesa como una igual. Mauricio miraba sus manos sucias y sentía una paz que nunca encontró en los balances bancarios. Había perdido su imperio de papel, sí, pero en el barro de su jardín había encontrado el reino que realmente importaba. Se había despojado de sus máscaras, de sus trajes y de su orgullo, y al quedar desnudo frente a la vida, descubrió que nunca había sido tan inmensamente rico como ahora que, según el mundo, no tenía nada. Aquella tarde, mientras el sol se escondía tras los muros de la mansión, tiñendo el cielo de un naranja profundo que parecía abrazar la casa, el silencio que reinaba en la cocina no era el de la soledad, sino el de la paz. Los niños, rendidos tras horas de juegos y risas, dormían profundamente arriba. Mauricio, con una sencilla camiseta limpia y el cabello aún húmedo, se sentó frente a Elena en la mesa de madera. La miró con una mezcla de asombro y una curiosidad que ya no nacía de la sospecha, sino de la necesidad de entender el milagro que acababa de ocurrir bajo su techo. «Elena», comenzó Mauricio con la voz suave, «hoy mencionaste algo que no he podido sacar de mi cabeza. Hablaste de Lucía. Hablaste de una carta y de una promesa. Yo mismo revisé cada papel de mi esposa después de que se fue. Hablé con cada uno de sus conocidos. ¿Cómo es que tú, una mujer que llegó aquí por una agencia de empleos hace 3 semanas, parece conocer el alma de mi familia mejor que yo mismo?» Elena dejó la taza de té sobre la mesa y soltó un suspiro largo, un suspiro que parecía haber estado guardando durante años. Sus manos, marcadas por el trabajo pero llenas de una elegancia natural, se dirigieron al bolsillo de su delantal. De allí extrajo un sobre amarillento, doblado con cuidado, que desprendía un aroma casi imperceptible a flores secas. Lo puso sobre la mesa y lo deslizó hacia Mauricio. «Señor Mauricio, yo no llegué a esta casa por una agencia de empleos. Yo pagué para que mi nombre estuviera en esa lista cuando supe que usted buscaba a alguien. Porque yo tenía una deuda que el dinero jamás podría pagar», dijo ella mirándolo fijamente a los ojos. «Hace 20 años, antes de que usted fuera el gran magnate que es hoy, Lucía y usted vivían en un pequeño apartamento cerca del Hospital General. ¿Lo recuerda?». Mauricio asintió, con el corazón empezando a latir con fuerza. Recordaba esos años. Eran pobres, pero eran inmensamente felices. «En ese entonces», continuó Elena, «yo era una joven desesperada que trabajaba en la limpieza del hospital. Mi hijo pequeño estaba muy grave, y yo no tenía ni un centavo para las medicinas. Una tarde, me desplomé llorando en un pasillo oscuro, sintiendo que el mundo se me acababa. Una mujer hermosa, con ojos llenos de una luz que nunca olvidaré, se acercó a mí, me abrazó y me escuchó. Era Lucía.
Ella estaba allí por un chequeo de rutina, pero se quedó conmigo toda la noche. Al día siguiente, ella pagó todo el tratamiento de mi hijo. No lo hizo como una caridad distante, lo hizo como una hermana. Mauricio sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Esa era Lucía, siempre viendo el dolor de los demás antes que el suyo. Mantuvimos el contacto en secreto durante años, reveló Elena con una sonrisa triste. Ella me escribía cartas, me contaba sus alegrías y, más tarde, sus miedos. Cuando supo que su enfermedad no tenía remedio, me envió esta última carta. En ella, me decía que su mayor temor no era la muerte, sino que usted, en su afán de proteger a los niños de la tristeza, terminara convirtiéndose en una estatua de hielo. Me pidió que, si alguna vez sentía que el frío se apoderaba de esta casa, buscara la forma de entrar y recordarles que la vida es para ensuciarse, para reír y para amar. Mauricio tomó el sobre con manos temblorosas y reconoció de inmediato la caligrafía elegante y firme de su esposa. Leyó las primeras líneas y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Elena, cuida de mi Mauricio. Él cree que el éxito es el escudo, pero el éxito será su cárcel si no hay alguien que abra las ventanas. Cada palabra era un eco del amor de Lucía, un plan de rescate diseñado desde el más allá, para el hombre que ella conocía mejor que nadie. No soy una niñera profesional, señor Mauricio, confesó Elena, bajando la vista con humildad. Soy solo una madre agradecida que vino a devolver un poco de la luz que Lucía me dio cuando mi propio mundo estaba a oscuras. No me importa si usted ya no tiene millones, ni me importa si tengo que trabajar por el salario más bajo del mundo. Vine aquí por ellos, y vine aquí por usted. Mauricio se cubrió el rostro con las manos, abrumado por la magnitud de la revelación. Se dio cuenta de que, incluso en sus peores momentos de soberbia y ceguera, nunca estuvo solo. Lucía lo había estado cuidando a través de Elena. La locura en el jardín no había sido un accidente, sino el cumplimiento de la última voluntad de la mujer que más lo amó. En ese momento, la justicia poética se hizo presente en la cocina de la mansión. El hombre que lo había perdido todo económicamente acababa de descubrir que era el depositario de un tesoro espiritual que ninguna quiebra podría arrebatarle jamás. Miró a Elena y, sin palabras, le tomó la mano, sellando un pacto de familia que iría mucho más allá de los contratos y las apariencias. 6 meses han pasado desde aquel día en que el barro del jardín limpió el alma de Mauricio. La imponente mansión de mármol y cristal es ahora solo un recuerdo, una fotografía en un álbum de una vida que parece pertenecer a un extraño. Hoy, el sol se pone sobre el tejado de una casa pequeña y sencilla en un barrio trabajador, donde el aroma a café recién hecho y el sonido de las risas infantiles son los únicos lujos que se permiten. Mauricio ya no viste trajes de $3,000. Ahora usa camisas de algodón y jeans gastados, y sus manos, antes acostumbradas a sostener plumas de oro, tienen ahora pequeños callos de trabajar en un modesto negocio de muebles que él mismo ha comenzado a levantar con sus propias fuerzas. A través de la ventana de la cocina, Mauricio observa a Diego, Mateo y Sofía jugando en el pequeño patio trasero. No tienen caballos de raza ni una piscina olímpica, pero tienen un viejo columpio de madera y un cajón de arena donde construyen castillos que son mucho más sólidos que el imperio de papel que él perdió. Elena está con ellos, ya no como una empleada bajo contrato, sino como el corazón latente de esa familia, una tía, una guía, un ángel que se quedó para asegurarse de que el frío nunca más volviera a entrar en sus vidas. Mauricio sonríe al ver cómo su hijo mayor lo llama a gritos para que vaya a ver un descubrimiento en la tierra. Ya no mira su reloj, ahora el tiempo le pertenece a ellos. Se detiene un momento frente a un pequeño portarretratos con la foto de Lucía. Ya no siente esa culpa asfixiante, ni esa necesidad de esconderse tras muros de dinero. Siente que ella, desde donde esté, sonríe al ver que sus hijos por fin tienen un padre de carne y hueso. Mauricio ha aprendido que la verdadera dignidad no reside en el apellido ni en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de ser humilde, de pedir perdón y de valorar lo que realmente importa. La quiebra no fue su fin, fue su renacimiento. Perdió sus millones, es cierto,
pero en las ruinas de su antigua vida encontró el tesoro más grande que un hombre puede poseer, la libertad de ser amado por quien es, y no por lo que tiene. Si esta historia te emocionó, te invito a suscribirte, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos mensajes de esperanza y reflexión a miles de personas. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y lecciones de vida que te tocarán el corazón. Recuerda siempre que, a veces, la vida tiene que quitarnos todo lo que brilla para que podamos ver, finalmente, lo que realmente ilumina. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención. Nos vemos en la próxima historia.